lucha para dar a conocer no solo la enfermedad, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas con este síndrome y también de sus familias. Tenemos a Iratxe Menchaca, ya forma parte de Aspertxu. Iratxe, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Iratxe, además de miembro de Aspertxu, es Amatxu también, ¿no? De un niño con este trastorno. Antes de nada, porque hay mucha información, la mayoría no nos suena o queremos saber, pero ¿cómo definiríamos, así a grosso modo, qué es este síndrome de Asperger, Iratxe? Pues desde mi experiencia como Amatxu con un niño con Asperger, empezamos a notar en nuestro peque que algunas conductas, algunos comportamientos, pues bueno, se escapaban un poco de lo habitual. Por ejemplo, lo más característico eran sus rabietas, eran unas rabietas muy intensas. Cuando tenía 2 años duraban mucho en el tiempo y bueno, pues junto a eso empezamos también a identificar que se obsesionaba mucho por los movimientos giratorios de los objetos en el parque, se obsesionaba también, bueno, sigue teniendo mucha obsesión por las letras, por la lectura, por los números, era capaz de identificar señales de tráfico a grandes distancias y enseguida te decía, macho, el número 80, y tú levantabas la mirada y, pero ¿dónde está el 80? Y él era capaz de identificar esas señales. Luego, además, ahora que ha ido creciendo y que tiene una comunicación bastante buena, es muy literal, no pilla los dobles juegos de palabras. Con mi marido, por ejemplo, cuando le gastamos una broma, pues ahora ya es capaz de entender, Aita, estás de bromas conmigo, ¿no? Es decir, que a veces es tan literal que bueno, pues puede no llegar a entender las expresiones, ¿no? Y luego a veces es muy inflexible. Si a él le gusta hacer algo, como es propio de su edad, con un niño de 7 años, pues bueno, es difícil a veces sacarle de su rutina, ¿no? De lo que hace habitualmente de una manera muy concreta. Hay que adelantarle o anticiparle lo que vamos a hacer, bueno, pues para que lo acepte poco a poco. Es decir, que es rígido en sus decisiones y en sus gustos. Y luego, además, cuando era bien pequeño, pues fue una señal de alarma, ¿no? De que algo ocurría, porque era capaz de leer con 2 años, frases enteras y bueno, es ese tipo de cosas que poquito a poco pues te van llamando la atención, ¿no? Y consultas con el pediatra o en este caso con los profesores y ves que esas cosas pues se escapan un poco de lo habitual. Es fundamental, Iratxe, como en muchos tipos, ¿no?, de trastornos, pues la detención precoz, ¿no? El darse cuenta de, como tú estás comentando ahora, en edades tempranas, ¿no?, que ese niño o niña padece Asperger, porque hay ocasiones en que se tarda un poco o no se confunde que quizá con otro tipo de problema, y hay personas que han sido diagnosticadas incluso ya con 7 o 7 años, la adolescencia, incluso de adultos. Esto dificulta mucho luego que tengan una relación social incluso normal, porque es otro de los problemas, ¿no?, también de este trastorno, el tema de la comunicación o de la relación social con los demás. Pero si se coge de manera temprana y prontito, como es en vuestro caso, Iratxe, se puede trabajar. Hay herramientas para, bueno, pues que haya esa buena comunicación y para que el niño tenga una buena relación con su entorno. Sí, perdóname, Susana, esa es otra efectivamente, de las características, un poco el aislamiento social, ¿no?, que sufren nuestros hijos, porque no hablan el mismo idioma, en definitiva, y tienden a tener unos gustos y unos intereses tan restringidos que a veces es difícil que se relacionen con sus iguales. Esa es otra también de las características. Como dices, es muy importante que en los primeros años de vida, sobre todo porque existen una serie de atenciones tempranas, una serie de recursos que se ponen en funcionamiento una vez tenemos el diagnóstico, la familia, que permiten, como bien dices, trabajar todas esas dificultades que tienen desde bien niños para, como a esas edades tempranas son como esponjas, poco a poco sean capaces de ir superando ciertas dificultades. Como dices, si desde el cole trabajan ciertos aspectos que pueden ser difíciles para ellos, o en terapia, como van los míos, ¿no?, a terapia en un centro especializado para este tipo de trastornos, trabajas todas esas dificultades, efectivamente, como bien apunta Susana, pues bueno, poco a poco se van superando esas dificultades.
En el caso de mi hijo el mayor, que es el que tiene el trastorno del síndrome de Asperger, efectivamente al principio el diagnóstico fue un trastorno del espectro autista, un diagnóstico reservado porque hasta los 7 años no se suele confirmar de forma así definitiva. Y sí que es verdad que le hicieron un test de inteligencia. En ese test de inteligencia superaba la media o incluso, bueno, era bastante superior en algunos campos. Y entonces en ese momento la psiquiatra sí nos apuntó que ella, claro, eran 3 años lo que tenía en ese momento, que sí que es verdad que podría llegar gracias a esas capacidades que tenía en algunos campos muy altas, superar o ayudarle a tirar de esas otras, como la socialización o las dificultades en la comunicación, para superar esas barreras. Entonces, como dices, el diagnóstico temprano es muy importante. A veces es cuestión de suerte, de que pues bueno, pues, se detecte a tiempo, que por parte de la administración en la UPI, en la Unidad de Psiquiatría Infantil, pues bueno, se ponga en marcha todos los mecanismos de evaluación para poder dar rápido ese diagnóstico. Y claro, como esto es un espectro, a veces, pues bueno, las conductas que son un poco diferentes no son todas iguales en todos los niños TEA ni en todos los niños Asperger. Entonces, a veces ahí es donde está la dificultad, ¿no? Por eso la importancia de que los padres estemos atentos, el entorno, los profesionales del colegio que trabajan con ellos y sin duda, bueno, poner en marcha todos los mecanismos que están a nuestro alcance. Y Irache, importante también, bueno, pues el contar, bueno, con otros testimonios, con apoyo, con ayuda, ¿no? En Asperchu, imagino que la asociación, pues también, ¿no? Hay gente como vosotros, ¿no? Hay otras llamas que, bueno, pues tienen esa situación o que no entienden, no saben qué pasa, familiares, que, bueno, pues viene muy bien también ese apoyo, además de contar con profesionales, ¿no? En la asociación, pues contáis a gente que al final, pues ha pasado por lo mismo o pasa por lo mismo que vosotros. Sí, efectivamente, Susana. Al final, el sentirte en un ambiente con familias que han pasado por lo mismo, que hablan el mismo idioma, donde muchas veces pues un comentario en otro contexto puede estar fuera de lugar, sin embargo, al hablar el mismo idioma, con una sola frase o una sola expresión, enseguida te pones en el lugar de la otra familia, ¿no? Luego, además, en esta asociación intentamos cubrir todas las edades. Es verdad que, bueno, pues igual muchos de los que formamos ahora parte de la Junta tenemos niños muy pequeños y entonces las necesidades son diferentes a las que pueda tener un adolescente o un adulto, pero sí intentamos en esta asociación, que como digo, somos todos familias, cubrir pues, las diferentes etapas de la vida de estas personas. Ahora, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, mañana se va a celebrar un taller infantil donde las familias pueden dejar por unas horas a los peques al cuidado de terapeutas y de profesionales haciendo diferentes manualidades y siempre enfocadas y muy preparadas para este tipo de niños y de sus necesidades, pero también tenemos talleres o reuniones online con todas las familias para tratar temas concretos, pues desde cómo gestionar las rabietas, cómo gestionar el que tengan unos intereses tan restringidos, pues por ejemplo, hacia todo lo que tiene que ver con las tecnologías de pues, videojuegos. También intentamos, siempre tenemos el teléfono entre semana a disposición de las familias para consultas muy concretas de, pues mira, todavía no tengo el diagnóstico, ¿cómo puedo acceder a esta ayuda? ¿Cómo puedo acceder a otra? ¿Cómo tengo que empezar por este camino de las administraciones o de los colegios? Cómo hablar con los diferentes profesores y llegar a un entendimiento. Y luego también para los adolescentes pues preparamos talleres de cine donde ven una película y luego con ayuda de un psicólogo pues intentan comentar cómo ha ido la película, qué les ha parecido. Y luego también en el último año, pensando más en la incorporación al mundo laboral de las personas con el síndrome Asperger, pues hemos preparado diferentes talleres y formación, tanto para ellos a la hora de preparar y ellas para preparar un currículum o cómo enfrentarse a una entrevista o a una situación laboral concreta, hasta acudir a los centros de formación, universidades, para sensibilizar o informar de qué características tienen estas personas, que como nosotros como familia pues lo vivimos en nuestro día a día.
Tenéis una labor encomiable y no solamente hoy 18 de febrero, habría que hablar todos los días de asociaciones como la vuestra, Iratxe. Yo daros las gracias porque ha sido levantar el teléfono y encontrarme con gente súper amable, que habéis estado dispuestas a charlar este ratito con nosotros, dar a conocer también el trabajo que realizáis y hablar en más ocasiones con vosotros, porque me imagino que como pasa en otros asuntos, hace falta también más investigación y hace falta también un poquito más de recursos, ¿no? Sí, claro, es fundamental lo que acabas de comentar. La investigación en el tema del autismo, bueno, pues está todavía en algunos aspectos empezando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la familia nos hicimos en Cruces el año pasado un análisis genético para identificar, bueno, qué genes podrían estar o qué mutaciones o qué problemas podrían estar en la base de nuestra información genética en el entorno familiar, porque al tener dos hijos, uno un autismo un poco más profundo y el otro un síndrome de Asperger, por si podían tener dentro de su información genética algo en común, ¿no? Alguna mutación en común o alguna enfermedad común. Sin embargo, claro, por un lado las técnicas de identificación y de análisis genético, pues todavía, aunque nos parezcan revolucionarias, en algunos aspectos todavía falta mucho por recorrer. Y luego, en otros aspectos, ya no solo genéticos, sino que igual tienen que ver con la flora intestinal, ¿no? Que puede estar relacionada con los trastornos en el desarrollo neurológico. Y claro, todas estas investigaciones son todavía, pues eso, muy recientes y todos los estudios y artículos científicos casi son pues del 2019-2020 en esto último que te acabo de comentar. Por eso la investigación es fundamental, pero sobre todo quería incidir, Susana, en que lo más importante ahora mismo son las terapias. Las terapias, las valoraciones y el seguimiento de los psiquiatras y de los psicólogos de nuestros hijos, y trabajar mucho en colaboración con estos profesionales, tanto de logopedia como de psicología, ¿no? Que son al final los que nos dan las herramientas para conocer a nuestros hijos de la mejor manera y poder trabajar con ellos, tanto en el cole como en casa como en las terapias. Pues Iratxe, seguiremos hablando con vosotros, me ha guardado ya tu teléfono, sí que espero que en más ocasiones podamos charlar un ratito, cuando vosotros queráis. Un besito enorme, ánimo. Vale, gracias, Susana. Gracias, Iratxe, agur. Bueno, y vamos